¿Qué poder decir sobre el tema de reducción de daños? Reducción de daños es una estrategia que no se reduce exclusivamente al tema del consumo de la sustancia y los problemas que pueda llegar a haber o los riesgos en relación a eso, sino que trata de ubicar fundamentalmente, en primer lugar, a la persona y también al contexto de la vida de la persona, ¿no? Que donde hay bastantes elementos que a veces hacen de soporte para atravesar la vida y a veces eso está un poco deshilachado por distintas circunstancias, trabajo, estudios que no se pueden continuar o lo que cada uno haya elegido como un proyecto para iniciar en su vida. Y a veces, aunque parezca no comprensible, un consumo de sustancia muchas veces se lo ve como un vicio o como un algo recreativo, pero a veces también en algunas circunstancias de la vida algunas personas les resulta una solución al dolor afectivo, dolor psíquico que vienen padeciendo, ¿no? En ese punto de vista nosotros nos acercamos más al problema, digo nosotros porque yo no me he formado solo, sino que también conmigo o yo con ellos, con otros colegas y no colegas y operadores y usuarios de sustancias, trabajamos fundamentalmente desde un criterio social y sanitario, nunca desde el punto de vista de la persecución penal al usuario de droga, que lamentablemente aún persiste a partir del artículo 14 de la ley 23737. Por eso hace muy poquito, en la semana del 20 de junio al 27, todos los años se desarrolla la campaña a nivel internacional con el título Acompañen, no castiguen, ¿no? Es decir, acompañar para poder incluirlo en un ámbito de salud, en un ámbito de las áreas sociales, en definitiva, en cada uno de los derechos a los cuales fue perdiendo, digamos, su accesibilidad la persona. Y sobre todo respetando su condición con la que se presenta para poder, a partir de ese encuentro y del diálogo y el acompañamiento, poder recorrer un camino que permita aquello que está desregulado en el consumo se pueda regular y aquellos que eligen consumir, ya sea algunas sustancias legales o ilegales, que con fines recreativos o afectivos para compartir con alguien, pueda cuidarse la salud, fundamentalmente no producirse daños, y para eso hay que hacer un trabajo de prevención, evaluar los riesgos y poder, digamos, dialogar con la población usuaria de drogas. Lo fundamental es, ni más ni menos, siempre es, más que intervenir, es mejor mantener la salud de las personas. Desde ese criterio general de una mirada sanitaria, nosotros nos planteamos cómo podemos hacer para mantener la salud de las personas que por X motivos, aunque sea una sola vez o cotidianamente o de manera enfática o de manera dependiente, deciden consumir sustancias psicoactivas legales o ilegales, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la única manera de mantener la salud es estando cerca. Por eso el objetivo prioritario de una política de reducción de daños es el principal y el primero es mantener el mayor contacto posible con la mayor cantidad de personas que constituyen el amplio universo de consumos de drogas, sean estas legales o ilegales. La verdad que qué importante, ¿no? Que se haga ojo sobre esto y que se tome rienda sobre esto, dándole una información tan importante a la sociedad civil también, ¿no? A quienes trabajamos con el área de la salud, en el cuidado sobre la sociedad en sí, que nos den las herramientas para poder abordar esto de otro modo y con otro visto, ¿no? Con otro porque visto, sí, tal cual. Porque es eso, cortando ¿no? lo que históricamente siempre fue, sacar, ¿no? el estigma Sí. a un costado, ¿no? Y poder abordar todos estos temas con un acompañamiento tan delicado y tan importante que requiere, porque que se tomó el valor, ¿no? Que tiene que ver con la salud también mental, que está reconocido ahora y que se puede abordar, ¿no? Y que bueno, contar con colegas y compañeros como vos que nos pueden transmitir su experiencia y su aprendizaje, que esto lo están llevando a la práctica hace muchísimos años, en realidad, pero que ahora se está visibilizando, ¿no? Esta metodología también de hacer cuidado, ¿no? De la reducción de riesgo, porque es verdad, claro, no podemos erradicar algo que está incorporado
de manera histórica, pero sí podemos... Y encima penalizarlo. Claro, encima como bien decís vos, Ricardo, ¿no? Que le ponen una carátula, lo penalizan, y es un usuario al que hay que acompañar, hacer un seguimiento, como vos bien decís, y bueno, y tratar de reducir en el diálogo, ¿no? En el boca en boca también, en ir extendiendo esta información que vos nos trajiste ayer, Ricardo, tan importante, ¿no? Y vos, bueno, contame esto, ¿cómo ves que se está trabajando? ¿Está dando resultado? Vos venís de hacer mucho territorio, de estar en la gran ciudad también. Nosotros somos una localidad, acá Máximo Paz, que la verdad que tiene situaciones muy delicadas, sí, aún siendo pueblito, la verdad que aborda situaciones muy complejas a las cuales estamos trabajando como equipo muy fuertemente, pero creo que vos, Ricardo, también habrás abordado situaciones y creo que también estarás al tanto si toda esta metodología está funcionando, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que decir que dentro de la Ley Nacional de Salud Mental, las estrategias que se definen para abordar las problemáticas de las adicciones son las estrategias de reducción de daños. La reducción de daños no se queda solamente para trabajar con la persona que consume, no subestima el tema de las sustancias, sino que prioriza a la persona, pero toma en cuenta los efectos de las drogas, de las sustancias psicoactivas, pero también incluye el contexto, ¿no? Trabajar con la comunidad, con el tejido comunitario, trabajar con las familias en la medida de lo posible, de manera de poder producir, digamos, no, que el tema no quede como una responsabilidad única de la persona, digamos, sino que pueda, digamos, todas sus redes afectivas, de amistad, del trabajo o de la vecindad también puedan jugar un papel en ese sentido, ¿no? Por lo menos que faciliten, que no lo alejen más de los lazos sociales, sino que justamente pueda irlos reconstituyendo paso a paso. Por otro lado, hay que decir que si bien no se ha avanzado bastante, pero ha habido muchas acciones y como políticas públicas locales desde los criterios de reducción de daño. Una fue en todo lo que ha sido el periodo de los años, finalizando los 80, comenzando los 90, en lo que fue el trabajo de la prevención del VIH-Sida, con una particularidad en relación a los usuarios de drogas, en función, digamos, de priorizar la protección de la vida antes que la idea de la abstinencia absoluta, ¿no? Entonces, en ese sentido, que eso han participado muchas áreas de infectología, de los programas de VIH y SIDA del país en ese momento, se desarrolló ese criterio. Es decir, no compartir nada que pueda ser una vía de transmisión en ese momento del VIH y que pudiera perjudicar a otra persona y también a las familias o las parejas de aquellas personas que tenían VIH. Y por otro lado también ha habido una política también en el Plan Provincial de Adicciones en Mendoza del año 2000 al 2008, se hizo bajo los criterios de reducción de daño, distintos ámbitos hace muy poco el programa de salud mental de la provincia de Buenos Aires que se presentó, muestra claramente esa decisión y esos criterios para llevar adelante. Hay mucho por hacer todavía y hay mucho por sensibilizar, dialogar con los trabajadores de la salud para poder comprender que no se trata de un dejar pasar la reducción de daños, sino que es una política activa sanitaria, comprendiendo la salud como algo más general que simplemente la salud física o la salud mental, sino también que es una vida saludable la que pueda, digamos, hacerse sostenida en la posibilidad de ejercer los derechos al trabajo, a una vivienda, los derechos, digamos, a poder participar en las cuestiones públicas, ya sea de una localidad, de una provincia, etcétera. En fin, todo aquello que consideramos una vida que tenga un piso de dignidad sostenible. Lo otro es también hay que decir que tenemos que trabajar mucho en ideas que se han vinculado, ¿no? A una persistente mirada de criminalizar el problema, y eso dificulta mucho porque eso
hace que, si yo percibo que me van a detener por tener una tenencia para consumo personal, se clandestiniza el consumo. Es decir, el prohibicionismo cree que si se prohíbe algo, deja de existir. Y lo que pasa con ese prohibicionismo, que el problema sigue existiendo, pero en condiciones más gravosas. Cuando uno se quiere acercar a dialogar, las personas desconfían. Por eso muchas veces nadie dice francamente su situación. Entonces, una de las cosas principales es poder trabajar en cambiar la representación social del usuario de drogas. Un usuario de drogas es un ciudadano, es una persona que trabaja, que estudia, que trabaja y estudia, que no tiene trabajo, que está buscando trabajo, que está bajoneado y ha dejado de buscar trabajo, gente que tiene distintas situaciones. No es solamente aquel que esa idea, digamos, del vicioso, del peligroso social, el drogadicto. Habrá una situación que pueda surgir, pero lo que necesitamos es cambiar un poco la mirada y en todo caso pensar cómo podemos ayudar a contribuir a actuar de una manera que contribuya a la solución de lo que es problemático para esa persona. Claro, sin querer nosotros también estamos reduciendo a ese consumidor, porque sin querer, con la ignorancia, al no estar informados, también afectamos más a estas personas al reducirlas, al caraturarlas, ¿no? Al estigmatizar, al excluirlo, ¿no? Al sacarlo a un lado. Sí, hay una cuestión que es siempre que desde el punto de vista de las políticas públicas de salud y de las políticas sociales y las políticas educativas, lo más importante es poder tener una cercanía óptima con la población con la cual nos dirigimos. Y eso no se puede lograr a partir de etiquetar o estigmatizar, sino se hace a partir de, digamos, de escuchar cómo visualizan el problema de esas personas, cuáles son sus circunstancias, sus historias, y también nosotros poder comprender mejor en ese sentido, porque el universo de personas que consumen sustancias psicoactivas legales y ilegales es un universo muy heterogéneo, y los que tienen situaciones de dependencia o de consumos problemáticos es un porcentaje muy menor de todo ese enorme universo. Nosotros tenemos que trabajar con todo el universo, no de manera igual, sino diferente, según las circunstancias, según las ciudades, según los contextos. No es lo mismo un contexto de situación de calle que un contexto de un escenario de diversión nocturna, un festival. No es lo mismo en el ámbito institucional educativo, no es lo mismo en trabajar con estudiantes de quinto o sexto año de la secundaria que del primer año. Bueno, en fin, hay toda una cantidad de cuestiones a tomar en cuenta. Entonces, la idea no es copiar, la idea no es como una receta que se aplica en cada lugar de la misma manera, sino poder, en el caso de una localidad como Máximo Paz, encontrar la propuesta más adecuada de acuerdo a las características de esa localidad. Cuando digo la localidad, de las características de las personas que viven, habitan, de los problemas que tienen, de las soluciones que tienen, en lo que es la vida de una comunidad en una ciudad, ¿no? Y muchas veces lo que es válido para una parte de una localidad, en la otra punta de la localidad se expresa de otra manera. Por eso se requiere un análisis, claro, a esto. Un análisis, pero solo podemos tener la información clave si dialogamos, si estigmatizamos, etiquetamos, las personas se alejan, no perciben en lo que nosotros le ofertamos como un lugar pensado para ellos, ¿no? Entonces, de eso se trata, fundamentalmente. O sea, no hagamos nada que nos aleje, hagamos todo aquello que nos posibilita acercarnos, no para decirles que sí a todo, no, primero para escuchar, para entender el problema y para poder trabajar con mayor eficacia para poder ir reduciendo los
consumos problemáticos, las dependencias, si la edad de inicio detectamos que ha descendido, bueno, cómo podemos paulatinamente trabajar desde los criterios de trabajo sobre las familias o con las familias, mejor dicho, o con una cantidad de actividades destinadas a la población que nos permita ir elevando la edad de inicio. No es menor eso, no es menor. Entonces, y a veces el tema también, para a quien quiere ingresar a un tratamiento, a un dispositivo, no siempre es posible plantearle de entrada la cuestión de que él tiene que dejar de consumir. Entonces tenemos que ahí maniobrar, entender el arte, cómo podemos hacerlo de incluir, ¿sí? De manera que es más importante en esa etapa que participe del dispositivo que estar planteando una abstinencia inmediata. Si fuera tan sencillo, cada persona se regularía a sí mismo el consumo, pero no es. Entonces hay que entender eso. Como también hay que entender que a veces es necesario iniciar el tratamiento a través de la indicación de una internación, pero eso es según la singularidad clínica, según la situación que estamos observando, no como una receta universal para todos, ¿no? Muchas veces eso también expulsa a la gente, ¿no? Le ponemos un umbral de exigencia mínimo. Y bueno, y esto es la importancia de sacarlo adelante, ¿no? El diálogo entonces en base y el reconocer el territorio, el reconocer la situación de cada usuario, que si ni bien se globaliza en un consumo común, ¿me escuchás bien? Se hace individual, cada caso es único también, ¿no? Sí, sí, y la situación y esto es la importancia de consumidor, de sacarlo adelante, ¿no? El diálogo entonces en base y el reconocer el territorio, el reconocer la situación de cada usuario, que si ni bien se globaliza en un consumo común, se hace individual, en ese caso es único también, ¿no? Transformar su hábito, la situación de cada inconscientemente consumidor destructivo a abordar. Entonces esa primera escucha es fundamental para poder abordarlo de la manera más delicada, entonces para poder acompañar en ese cambio de poder transformar su hábito, ¿no? Que inconscientemente se torna destructivo. Uno primero, claro, la situación y en realidad es un criterio de análisis de la situación en el campo de la salud. Encuentran que tal vez hay o no hay recursos que hay en la enfermedad común, hay otros recursos comunitarios que hay, que también, uno primero construye una situación, la persona, y en ese análisis de la situación y el dispositivo encuentran que tal vez hay que ir a un encuentro de recursos que habrá el funcionamiento más adecuado, ser posible, de las condiciones, estamos también sociedades, además que pueda dar una respuesta más eficaz a las personas, problema del fenómeno de la en ese momento y del dispositivo. Está bien, y trabajar a la vez también hay que ir a encuentro, primero, para lograr eso, hay un saber en el ambiente más adecuado, general, posible, debe ser muy condiciones, y hay un saber también en las personas que consumen, porque son los más eficaces a dar la información problema del fenómeno del consumo, que se mezcla, está bien, y trabajar a la vez también hay que asumir, no solo para lograr eso, hay un saber en la comunidad que atraviesa muchas en general, ¿no? Que no puede ser muy y hay un saber también en las personas psicológicos, que son los aspectos de la salud clínica, del nivel de la que se consume, que se nutricional de las personas, para poder entender también. Y también el momento vital de la vida, ¿no? Lo mismo, un tema que atraviesa mucho según del afecto, del momento vital de la persona, no solo por edad, sino por psicológicos, aspectos de la salud clínica, es muy complejo, es más profundo de lo que creemos, ¿no? Es muy delicado y es muy importante abordar cada una de esas cosas. Te quería, sí, Ricardo, te quería hacer una consultita corta. Sabemos que aquella persona que tenga el consumo y de repente es muy complejo, pueda es más tener una alerta, ¿no? O la misma familia y es re importante abordar se cada acerca, una pregunta o se interesa, sí, Ricardo, te quería hacer una consultita corta para cambiar. Sabemos que aquella persona que tenga el consumo
¿no? Y de repente en el tratamiento pueda tener una alerta, o la misma hoy por hoy la sociedad, la familia a veces no está, se acerca, pregunta, no o se interesa y se mete en la vida como para cambiar, va a tener más posibilidades tiempos de progresar, moderna. Qué difícil se hace ahí, ¿no? En el tratamiento, pero así todo. Hoy por hoy la sociedad, la familia a veces no está, no porque sean gente que no quieran a su hijo o su hija, sino más bien porque los tiempos, ¿no?, de la sociedad moderna. Qué difícil se hace ahí, ¿no, Ricardo? Cuando están un poco desprotegidos desde ahí. Bueno, sí, a lo mejor sucede muchas veces, las familias se sienten solas, no comparten la situación ahora, y a veces también como que hay, así como hay la vergüenza de esa situación por el estigma, el discurso de la referencia social produce eso, ¿no? Entonces también muchas veces, o sea, no comparten la situación, o sea, las familias, porque no como que esa vergüenza. Sí, la vergüenza de la situación por el estigma, el discurso de la diferencia social en el cine produce todas estas cuestiones, ¿no? Es importante también a veces, muchas veces, o sea, hay un tiempo que no es así inmediatamente que la persona que tiene algún tipo de problema con el consumo, totalmente. Porque una gira que hace nadie se entera, ni en el cine, claro, estas cuestiones. Lo importante también a veces hay un tiempo que no es así inmediatamente que la persona que tiene algún tipo de problema no siempre se puede hablar con alguna gira que hacen con la familia y él, pero no siempre quiere acceder a dados inmediatamente excesivo, o cómo podemos acompañar a esa familia para poder, digamos, en todo caso, y ayudar, no siempre sea fácil hablar, no solo debe hablar con otro tipo de trabajo, de construir las condiciones de pero no siempre quiere acceder a esa persona inmediatamente, si es así. También, a veces, ¿cómo podemos acompañar a esa familia para poder, digamos, en todo caso, cualquier tipo de consumo y ayudar que sea parte mental, o de ellos, etcétera, un determinado de construir las condiciones de que se experimenta, se lo constituye ya como un consumo problemático, o si es así. También a veces la familia sucede que eso también es el gran temor que hay, conversar, aclarar, cualquier tipo de consumo que haya, pero siempre es según alguna experiencia general, también el tema de los consumos fáciles